Este vídeo no es una historia de ficción, tampoco es una recreación exagerada. Lo que vas a escuchar está basado en testimonios reales, ocurridos en un lugar que existe y relatados por personas que no buscaban vivir nada fuera de lo normal. Durante años, este edificio funcionó como cualquier otro. Turnos, rutinas, horarios largos y personas que simplemente hacían su trabajo. No había leyendas. No había fama, no había interés mediático, hasta que algunos empezaron a notar lo mismo. No fue una aparición clara, no fue una voz nítida, no fue algo que se pudiera señalar con el dedo. Fueron sensaciones repetidas, cambios de temperatura en zonas concretas, horarios que coincidían una y otra vez, personas distintas en años diferentes, describiendo experiencias casi idénticas sin conocerse entre ellas. Al principio, nadie. Fueron sensaciones repetidas, cambios de temperatura en zonas concretas, horarios que coincidían una y otra vez, personas distintas en años diferentes, describiendo experiencias casi idénticas sin conocerse entre ellas. Al principio, nadie les dio importancia, porque cuando algo no se ve, es fácil atribuirlo al cansancio o al propio entorno. Pero con el tiempo, los testimonios se acumularon, y lo inquietante no fue lo que decían, fue lo que evitaban decir, porque hay experiencias que no asustan de golpe, se instalan poco a poco y cambian la forma en la que recorres un pasillo vacío o miras una puerta cerrada al final de una guardia nocturna. Este caso no empieza con un suceso extraordinario, empieza con rutina, con noches tranquilas, con personas convencidas de que todo tenía una explicación lógica. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después resulta tan difícil de ignorar. Para entender por qué este caso llamó la atención, primero hay que hablar del lugar, no de lo que se dice de él, no de rumores, sino de lo que fue realmente durante años. Se trata de un edificio construido para cumplir una función concreta, un lugar pensado para albergar personas, para trabajar, para curar, para vigilar. Durante décadas funcionó con normalidad, turnos organizados, protocolos claros, zonas bien delimitadas, nada fuera de lo común. El edificio fue ampliándose con el tiempo, nuevas salas, nuevos pasillos, nuevas plantas que se sumaban a las anteriores, y como ocurre en muchos lugares así, no todas las zonas se usaban igual. Algunas áreas quedaban casi siempre vacías o se utilizaban solo en momentos concretos. De noche, muchas de ellas quedaban completamente en silencio, pero ese silencio no significaba abandono. Había personal, había vigilancia, había gente recorriendo los pasillos, personas que conocían el lugar, que sabían distinguir un ruido normal de algo que no encajaba. Y eso es importante, porque los primeros testimonios no vinieron de visitantes ni de curiosos, vinieron de personas que llevaban años allí, gente acostumbrada a trabajar de noche, a caminar sola por pasillos largos, a no dejarse llevar por sugestiones, personas que precisamente por su experiencia no hablaban a la ligera. Con el tiempo, algunas zonas del edificio comenzaron a generar rechazo, no por un motivo claro, no por un suceso concreto, simplemente la gente evitaba pasar por allí si no era necesario. Algunos describían una sensación de incomodidad, otros hablaban de cambios bruscos de temperatura, otros decían sentir que no estaban solos. Nada espectacular, nada que se pudiera denunciar oficialmente, pero cuando muchos testimonios distintos coinciden en lo mismo, aunque no se conozcan entre ellos, empieza a llamar la atención, especialmente cuando las experiencias ocurren siempre en las mismas zonas
y casi siempre a la misma hora. Durante un tiempo, todo se atribuyó al cansancio, al estrés, a las largas jornadas nocturnas. Era la explicación lógica, hasta que comenzaron a registrarse incidentes que no encajaban con esa versión. Alertas sin causa aparente, movimientos detectados donde no había nadie, puertas que aparecían abiertas cuando debían estar cerradas. Nada grave, nada que justificara cerrar el edificio, pero suficiente para que algunos empezaran a tomar notas, a fijarse más, a no ignorar ciertos detalles, porque hay momentos en los que un lugar parece comportarse de manera diferente. Los primeros testimonios no aparecieron de golpe, fueron comentarios sueltos, frases dichas casi en voz baja, cosas como ¿a ti también te pasa? O ¿has notado algo raro en esa zona? Al principio nadie les dio importancia. La mayoría de las personas que trabajaban allí estaban acostumbradas a ruidos, puertas automáticas, ecos en los pasillos, cambios de temperatura normales en edificios grandes, pero había detalles que no encajaban. Algunos vigilantes comenzaron a evitar ciertas rutas durante las rondas nocturnas, no porque pasara algo concreto, sino porque la sensación era siempre la misma, una incomodidad difícil de explicar. Decían que al pasar por determinados pasillos tenían la impresión de que alguien estaba detrás. No lo veían, no lo escuchaban, simplemente lo sentían. Otros hablaban de una presión extraña en el pecho, como si el aire fuera más denso en puntos muy concretos del edificio. Y lo más inquietante era que esas sensaciones desaparecían en cuanto salían de esa zona. Volvían a la normalidad en cuestión de segundos. Algunos intentaron racionalizarlo: estrés, cansancio, horas acumuladas, pero hubo algo que empezó a repetirse demasiado. La hora, muchos testimonios coincidían en lo mismo. Las experiencias ocurrían casi siempre de madrugada, en una franja muy concreta de la noche, no exactamente la misma hora en el reloj, pero sí el mismo tramo, cuando el edificio estaba más silencioso, cuando la mayoría de las luces estaban apagadas, cuando el trabajo se volvía más mecánico. Hubo quienes empezaron a notar lo que les ocurría, no para demostrar nada, sino para entenderlo, y al comparar esas notas descubrieron algo inquietante. Personas distintas, en turnos distintos, en días distintos, describían sensaciones casi idénticas. No hablaban de ver figuras, no hablaban de escuchar voces claras, hablaban de presencia, de notar que no estaban solos, aunque supieran que no había nadie más allí. En algunos casos, las cámaras de seguridad se activaban sin motivo aparente, alertas breves, sin imagen clara, sin movimiento visible, pero suficientes para obligar a alguien a recorrer esos pasillos una y otra vez. Y siempre ocurría lo mismo. No encontraban nada, pero la sensación permanecía, como si el edificio no quisiera mostrarse del todo. Con el paso del tiempo, algunos trabajadores pidieron cambiar rutas, otros evitaron turnos nocturnos, no porque tuvieran miedo, sino porque había algo que les resultaba imposible ignorar. Con el paso del tiempo, algunos de los testimonios dejaron de ser solo sensaciones. Empezaron a aparecer registros, no pruebas concluyentes, no imágenes claras, pero sí datos que no encajaban del todo. Uno de los primeros indicios fueron las alertas del sistema de seguridad, sensores activados en zonas donde no había nadie, cámaras que marcaban movimiento sin que se apreciara ninguna figura clara, avisos breves de pocos segundos que desaparecían solos. Al principio se pensó en fallos técnicos. Era lo lógico, pero tras varias revisiones no se encontró ningún error en el sistema. Las cámaras funcionaban correctamente, los sensores estaban bien calibrados, no había corrientes de aire
ni animales que pudieran activarlos. Aún así, las alertas seguían apareciendo, siempre en las mismas zonas, siempre en horarios muy parecidos. En algunas grabaciones no se veía nada, solo un ligero cambio en la iluminación, un parpadeo, una sombra que no tenía forma definida, nada que pudiera señalarse con certeza, pero suficiente para incomodar a quien revisaba las imágenes. En una ocasión concreta, un vigilante decidió grabar con su propio dispositivo el sonido ambiente de uno de los pasillos. No esperaba captar nada especial, solo quería comprobar si había algún ruido mecánico. Durante varios minutos no se escuchó nada fuera de lo normal, silencio, el eco lejano del edificio, hasta que de fondo se coló un sonido, muy suave, muy breve, como un roce. No parecía un paso, no parecía una puerta. Era algo difícil de identificar. Al reproducirlo varias veces, nadie supo explicar qué lo había producido. No había nadie registrado en esa zona en ese momento. Las cámaras no mostraban movimiento visible y el sonido no coincidía con ninguna maquinaria cercana. En otro registro, captado semanas después, una cámara mostró una variación brusca de temperatura en una habitación concreta. Nada extrema, pero lo suficientemente rápida como para no ser normal. Lo inquietante fue que esa habitación llevaba tiempo sin usarse, no tenía ventanas abiertas, no había cambios en el sistema de climatización. Aún así, la temperatura bajó durante unos segundos y luego volvió a la normalidad. Estos registros no se hicieron públicos en su momento, no había razón para hacerlo, pero entre el personal empezaron a circular comentarios. Se hablaba de zonas problemáticas, de lugares donde las cámaras fallaban más, de pasillos donde los sensores parecían reaccionar sin motivo. Nada oficial, nada escrito, solo una acumulación de pequeños detalles. Y cuando esos detalles se repiten, cuando coinciden con los testimonios humanos, empiezan a generar una pregunta incómoda. ¿Qué estaba activando esos sistemas? Porque si no era un fallo técnico y no era una persona, entonces algo estaba interactuando con el entorno, aunque no pudiera verse con claridad. Y eso fue lo que marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento muchos dejaron de hablar solo de sensaciones, empezaron a hablar de hechos. Durante un tiempo, los registros y los testimonios convivieron sin cruzarse del todo. Eran dos líneas paralelas. Por un lado, las sensaciones humanas. Por otro, los avisos técnicos, sin causa clara. Hasta que ocurrió algo distinto, una noche concreta, durante una ronda habitual. Un vigilante recibió varias alertas seguidas en un intervalo muy corto de tiempo. No era normal. Las alertas procedían de zonas diferentes, pero conectadas entre sí por el mismo pasillo, como si algo se desplazara lentamente. El vigilante pensó que podía tratarse de una intrusión. Cogió la linterna, avisó por radio y se dirigió hacia allí. Mientras caminaba, revisaba las cámaras desde el monitor portátil. En pantalla no aparecía nadie, solo pasillos vacíos, pero las alertas seguían activándose una tras otra. Cuando llegó a la zona, la sensación fue inmediata, un cambio brusco en el ambiente, no un frío intenso, algo más difícil de describir, como si el espacio se cerrara. El vigilante se detuvo unos segundos, escuchó, no había pasos, no había voces, no había movimiento visible, solo silencio. Avanzó unos metros más y entonces ocurrió algo que después describiría con una sola frase. No estaba solo. No dijo que viera a alguien, no dijo que escuchara una voz. Dijo que lo supo. La linterna iluminaba el pasillo, pero la luz parecía apagarse unos metros más adelante.
no por falta de alcance, sino como si algo absorbiera la iluminación. En ese punto, las alertas cesaron de golpe, todo volvió a la normalidad. El vigilante retrocedió, no corrió, no gritó, simplemente se dio la vuelta y abandonó la zona. Cuando revisaron las cámaras después, ocurrió lo más inquietante. En una de ellas, durante apenas unos segundos, se apreciaba una alteración extraña en la imagen. No una figura definida, no una sombra clara, una distorsión, como si el aire mismo estuviera deformado. Ese fragmento fue revisado varias veces por personas distintas, en momentos distintos. Nadie supo explicar qué era, pero todos coincidieron en algo. Ese tipo de distorsión no era habitual en el sistema, no era un fallo conocido, no aparecía en otras cámaras, solo en esa zona, solo en ese momento. A partir de esa noche, las rondas cambiaron. Algunas zonas dejaron de recorrerse en solitario, otras se evitaron directamente. No hubo comunicados oficiales, no hubo informes públicos, pero algo había cambiado, porque cuando un lugar deja de comportarse como debería, cuando reacciona a la presencia humana, ya no se puede hablar solo de coincidencias. Y desde entonces, muchos de los que trabajaron allí coinciden en una cosa, que el edificio no estaba vacío, aunque no hubiera nadie. Llegados a este punto, es importante detenerse un momento, no para negar lo ocurrido, tampoco para afirmarlo, sino para entender cómo reacciona la mente humana en determinados entornos, porque cuando varias personas describen experiencias similares, la explicación no siempre es simple. Trabajar durante años en un edificio grande, con pasillos largos, luces artificiales, silencio constante y turnos nocturnos prolongados, tiene un impacto real en la percepción. El cerebro está diseñado para detectar patrones, para anticiparse a posibles amenazas, y cuando el entorno es ambiguo, empieza a rellenar los huecos. Esto no significa que las experiencias no sean reales, significa que el cuerpo reacciona antes de que la mente encuentre una explicación. Sensaciones como presión en el pecho, cambios bruscos de temperatura percibidos o la impresión de estar acompañado son respuestas documentadas en situaciones de estrés prolongado. Pero hay algo que los especialistas señalan siempre. Cuando estas sensaciones aparecen de forma aislada, es fácil explicarlas. Cuando aparecen de forma repetida, en las mismas zonas y en personas diferentes que no se conocen entre sí, la explicación se vuelve más compleja, especialmente cuando coinciden con registros técnicos. Porque una cosa es la sugestión y otra distinta es que sensores, cámaras o sistemas automáticos reaccionen sin una causa clara. Algunos psicólogos apuntan a la llamada atención focalizada. Cuando una persona espera que algo ocurra, es más sensible a cualquier estímulo, pero en este caso, muchos de los testimonios ocurrieron antes de que existiera cualquier tipo de expectativa. Personas que no conocían historias previas, que no sabían qué zonas eran evitadas y que aún así describían las mismas sensaciones. Esto es lo que convierte el caso en algo difícil de clasificar. No hay una prueba definitiva, no hay una imagen clara, no hay una explicación cerrada, pero tampoco hay una sola versión aislada. Lo que hay es un conjunto de experiencias humanas respaldadas por pequeños registros técnicos ocurridas durante años en el mismo lugar. Y eso plantea una pregunta legítima. ¿Hasta qué punto conocemos realmente cómo interactuamos con ciertos espacios? Porque hay lugares que parecen afectar al comportamiento humano, que generan incomodidad, que provocan reacciones físicas sin que sepamos exactamente por qué. Y cuando un edificio concentra historias así durante décadas,
no se trata solo de miedo, se trata de memoria, de contexto, de algo que queda impregnado en el entorno, no para asustar, sino para recordarnos que no todo lo que experimentamos tiene una explicación inmediata. Después de revisar testimonios, registros y contexto, el caso no se cierra con una respuesta definitiva. Y quizá ese sea el punto, porque no todos los lugares dejan una explicación clara. Algunos solo dejan una sensación persistente, un eco. Durante años, este edificio funcionó como cualquier otro. Personas entrando y saliendo, rutinas repetidas, noches silenciosas. Y sin embargo, algo quedó asociado a ciertos espacios, a determinadas horas, a zonas concretas que la gente empezó a evitar sin ponerse de acuerdo para hacerlo. No hubo un suceso único que lo explicara todo. No hubo un momento exacto en el que alguien pudiera decir, aquí empezó. Fue una acumulación, pequeños detalles, sensaciones compartidas, registros que no encajaban del todo. Para algunos, la explicación es psicológica, para otros, técnica, para otros, simplemente desconocida. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden: cuando un lugar te hace cambiar el recorrido, acelerar el paso o mirar 2 veces hacia el fondo de un pasillo vacío, no lo hace sin motivo. No porque haya algo visible, sino porque el cuerpo responde antes que la razón. Quizá lo más inquietante de este caso no sea lo que ocurrió una noche concreta, sino lo que se repitió durante años sin llegar a resolverse del todo. Porque hay espacios que parecen guardar memoria, no como una presencia clara, sino como una huella, y cuando pasa suficiente tiempo en ellos, esa huella se nota. Este documental no pretende convencerte de nada, solo mostrarte lo que ocurrió y dejarte decidir qué explicación encaja mejor para ti. Si conoces otros lugares en España donde se hayan vivido experiencias similares, puedes contarlo en los comentarios. Y si te interesa este tipo de casos reales, documentados y tratados con calma, suscríbete a El Rincón de lo Paranormal. Aquí no buscamos el susto rápido, buscamos entender por qué algunas historias siguen incomodando mucho después de que las luces se apaguen.